Los aerogeneradores son máquinas maduras, no obstante, son susceptibles de sufrir diversos problemas mecánicos, eléctricos y electrónicos. Vamos a ver los principales problemas que pueden sufrir. Los aerogeneradores pueden sufrir dos tipos de problemas, el pequeño correctivo y el gran correctivo. El pequeño correctivo se refiere a las averías de un aerogenerador que ocasionan una pequeña incidencia implicando una parada de corta duración en los equipos. Son averías que suelen producirse con mucha frecuencia y que son solucionables a corto plazo. Por el contrario, el gran correctivo hace referencia a las averías de un aerogenerador en una de sus partes principales, suponiendo una parada de larga duración y produciendo un alto coste de reparación. Un aerogenerador deja de producir aproximadamente entre un 5 y un 10% de la energía que podría producir por diversos problemas mecánicos o eléctricos. De estos problemas, el 40% de los casos están relacionados con el pequeño correctivo, el 30% con el gran correctivo o averías de gran alcance, apenas un 10% con actividades preventivas y, por último, el 20% suelen estar relacionadas con la subestación en la que el parque vuelca su energía. El gran correctivo, como hemos hablado con anterioridad, se refiere a diversas averías de gran magnitud que afectan a los elementos fundamentales del aerogenerador. Estos pueden ser el rotor, formado por las palas y el eje principal, la multiplicadora o el generador. El gran correctivo, por suerte, no es tan frecuente como el pequeño correctivo. Es mucho más preocupante porque suelen ser averías de mucho más impacto puntual, porque supone la pérdida de la producción durante un periodo de tiempo más largo, pero por suerte, como digo, no son tan frecuentes como las averías que están relacionadas con esa categoría que llamamos pequeño correctivo. Cuando es realmente preocupante es cuando la misma avería se produce más de una vez en el mismo aerogenerador o se produce en el parque de aerogeneradores con el mismo modelo, pues se produce en más de uno de ellos. El gran correctivo se refiere fundamentalmente a los elementos principales del aerogenerador, que son 4. Son, por un lado, el conjunto rotor, compuesto por las palas, por el buje y por el eje principal, el conjunto multiplicadora, el generador y el transformador principal. En cuanto al conjunto rotor, las palas son las que presentan el problema más importante y pueden ser debidos básicamente a 3 problemas. Por un lado, a impacto de rayo, es decir, que caiga un rayo en el aerogenerador y que provoque una serie de daños. En segundo lugar, daños estructurales, es decir, que en la propia fabricación ya se produjo algún tipo de incidencia que da la cara en un momento determinado, que se manifiesta en algún momento determinado. Por otro lado, dentro de las palas tenemos los impactos con objetos o seres, especialmente el impacto con aves. El conjunto rotor también puede presentar algún tipo de daño, bien en el eje principal, el eje que une las palas con la multiplicadora, o también incluso en el rodamiento principal. Todos estos daños que se pueden producir en ese eje principal, que están referidos fundamentalmente a deformaciones, a problemas en su superficie o sobre todo a fracturas, grietas en este eje principal, igual que los daños que se pueden producir en el rodamiento principal, son daños típicos de rodamiento, tienen un gran impacto, sobre todo porque su reparación supone en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, bajar el conjunto rotor y solucionar el problema bajando este conjunto rotor. Los fallos en la multiplicadora son fallos que están relacionados con 2 elementos de la multiplicadora.
o bien con alguno de los engranajes que forman parte de algunas de las etapas, bien etapas paralelas o bien etapas planetarias, o bien con problemas que pueden tener los rodamientos. En cuanto a los problemas que se pueden presentar en los engranajes, en los piñones de los engranajes, podemos tener fallos relacionados con la deformación, fallos relacionados con fracturas o fallos relacionados con problemas superficiales. Todos estos fallos están perfectamente catalogados, clasificados, y se pueden identificar muy bien mediante diversas técnicas, mediante inspección poroscópica, mediante análisis de vibraciones, etcétera, que pueden revelar la presencia de estos problemas. En el generador podemos tener los problemas típicos de un generador, que están relacionados o bien con el rotor, o bien pueden estar relacionados con el eje, pueden estar relacionados con los rodamientos, o pueden estar relacionados con los bobinados del estator. Por último tenemos el transformador seco, que está normalmente situado en la parte trasera del aerogenerador, y ahí pues encontramos averías típicas de transformador, que son comunicación de bobinados, rotura de algunos de los bobinados, ensuciamientos o incluso incendio de uno de estos transformadores. El pequeño correctivo son leves averías que detienen el aerogenerador durante un periodo corto de tiempo y se solucionan con rapidez. Este pequeño correctivo afecta a los elementos auxiliares que prestan servicio a los componentes generales del aerogenerador. Hablamos del sistema de control, el sistema de orientación de palas, el de frenado, lubricación o el sistema de góndola. El pequeño correctivo no es que suponga un gran coste, no es que suponga un impacto en la producción importante. El problema es que son averías que se manifiestan de forma constante, de forma repetida, y que tienen un impacto puntual que se resuelve normalmente en pocas horas, incluso en pocos minutos, o bien rearmando o bien sustituyendo algún elemento. Podemos dividir este pequeño correctivo en tres grandes categorías. En pequeño correctivo que tiene que ver con sistemas mecánicos, pequeño correctivo que tiene que ver con sistemas eléctricos o pequeño correctivo que tiene que ver con la instrumentación y con el control. En cuanto al pequeño correctivo, debido a problemas mecánicos, se deben fundamentalmente a componentes auxiliares de alguno de los componentes principales. Estamos hablando de bombas, ventiladores, filtros, latiguillos de conducción de fluidos, etcétera, que pueden sufrir algún tipo de problema y que pueden generar una parada del aerogenerador, incluso no generando una parada, pueden generar un problema que requiera parar el molino momentáneamente para intervenir. Dentro de estos problemas mecánicos también tenemos la sustitución de algunos elementos que son considerados fungibles, que tienen un periodo de vida y que hay que sustituir de tiempo en tiempo. Estamos hablando de frenos, o estamos hablando de aceites, estamos hablando de filtros, etcétera, que requieren sustitución periódica. Componentes eléctricos que pueden requerir una intervención, que provocan este pequeño correctivo, son sobre todo todos los elementos de toda la paramenta de baja tensión que se encuentra en los armarios eléctricos. Ahí hablamos de elementos de maniobra, hablamos de diferenciales, hablamos de magnetotérmicos, hablamos de conexiones eléctricas, bornas, hablamos de cableado, que puede provocar pues, una parada momentánea. Sin duda, el gran grueso de las averías relacionadas con el pequeño correctivo y pues están relacionadas con la instrumentación, con todos los instrumentos de medida que tenemos en el aerogenerador. Estos instrumentos de medida pueden provocar paradas bien reales o bien por el mal funcionamiento del propio instrumento. Hay que recordar que la electrónica tiene un modo de fallo típico, que es un modo de fallo abrupto, es un modo de fallo que no avisa, es un modo de fallo que se presenta de forma inmediata y que efectivamente puede llegar a parar el aerogenerador. En algunos casos requiere la sustitución del instrumento que ha fallado, hablamos de instrumentos de posición, hablamos de instrumentos que miden presiones, que miden temperaturas, pues cualquiera de estos instrumentos puede fallar y puede provocar esta parada del aerogenerador. Requerirá en unos casos tan solo el rearme del aerogenerador, o bien a distancia o bien el rearme in situ. Los rearmes in situ
los rearmes en los que hay que desplazar un equipo hasta el aerogenerador, que comprueben las condiciones y que vuelvan a poner en marcha el molino, son muy frecuentes, son especialmente frecuentes en algunos modelos de aerogeneradores que presentan determinadas problemáticas. Pero en otros casos requerirá la sustitución de un elemento de medida y en otros casos pues, requerirá una comprobación para ver que si efectivamente se ha detectado una situación anómala que esté provocando pues, un fallo que requiera pues, una intervención mayor, que esté pues, o bien que ya no esté dentro del mundo del pequeño correctivo, o bien que esté a caballo entre este pequeño correctivo y el gran correctivo. Hemos visto en este vídeo un compendio en general de todos los problemas que puede sufrir un aerogenerador. Es bueno para el técnico de mantenimiento y operación de estas centrales eólicas que sepa los problemas a los que se enfrenta y sepa solucionarlos para su funcionamiento óptimo.